En la madrugada del 22 de marzo de 2025, en la clínica especializada del Valle, en el corazón de la colonia Polanco, Ciudad de México, Mateo Navarro, 23 años, Omega, sostuvo el resultado de ultrasonido con manos temblorosas mientras las letras borrosas confirmaban 20 semanas de gestación. Afuera, en la sala de espera, la televisión susurraba noticias sobre la próxima boda del año entre clanes empresariales cuando el nombre de Diego Santillán, el alfa que lo había dejado 5 meses atrás, apareció junto al de Victoria Mendoza, heredera del imperio hotelero más poderoso del país. El aire acondicionado zumbaba con fuerza, el olor a desinfectante quemaba la garganta, y cada paso de las enfermeras en el pasillo resonaba como un recordatorio de que el secreto que llevaba dentro no podría ocultarse mucho más tiempo. Entre la necesidad de proteger a su hijo y el miedo a la reacción de los clanes que controlaban la ciudad, Mateo decidió que había llegado el momento de irse, de construir una vida lejos de las sombras del poder y la hipocresía. Esta es la historia de cómo un Omega abandonado encontró la fuerza para elegir su propia dignidad, por encima de las expectativas de una sociedad que lo consideraba invisible. Suscríbete ahora para descubrir cómo la verdad sobre Diego Santillán cambió todo lo que Mateo creía saber sobre el amor, la lealtad y el significado de familia. Mateo Navarro nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico en cuestión de meses. Apenas medio año antes, vivía en un pequeño departamento en la colonia Roma Norte. Trabajaba en una librería independiente y compartía su vida con Diego Santillán, un alfa de 30 años que había conocido en una galería de arte contemporáneo, una tarde lluviosa de septiembre. Diego era todo lo que Mateo había soñado, atento, culto, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una presencia que hacía sentir al Omega seguro, protegido. Durante 8 meses construyeron algo que Mateo creyó sólido. Cenas improvisadas en casa, paseos por el bosque de Chapultepec, noches enteras hablando sobre literatura, política y sus sueños de futuro. Diego nunca mencionó su apellido completo, nunca habló de su familia más allá de generalidades. Mateo, acostumbrado a la discreción que muchos alfas de clase alta mantenían con sus parejas Omega, no presionó, confiaba, amaba. Pero en octubre, todo cambió. Diego comenzó a llegar tarde, a cancelar planes, a responder mensajes con monosílabos. Mateo sintió el cambio en el aire, en la forma en que el alfa evitaba su mirada, en cómo su olor, antes cálido y reconfortante, se volvió distante, casi metálico. Una noche de noviembre, Diego llegó al departamento con el rostro serio, la mandíbula tensa. Se sentó en el sofá, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Mateo supo antes de que hablara. Lo supo por la forma en que Diego respiraba, por el silencio que se extendía entre ellos como un abismo. «Tengo que terminar esto», dijo Diego. La voz, apenas un susurro. No hubo explicaciones detalladas, no hubo consuelo, solo palabras cortantes sobre responsabilidades familiares, expectativas, un futuro que no los incluía juntos. Mateo escuchó en silencio, el corazón rompiéndose pedazo a pedazo, las lágrimas quemando pero sin caer. Diego se marchó esa misma noche, dejando atrás solo el eco de sus pasos en la escalera y el olor desvanecido de su colonia en las almohadas. Mateo pasó las siguientes semanas en una neblina de dolor. Lloró hasta quedarse sin lágrimas. Dejó de comer con regularidad. Apenas salía del departamento excepto para ir a trabajar. Sus amigos, preocupados, lo llamaban constantemente. Especialmente Andrés, su mejor amigo Beta, quien había sido su soporte emocional desde la preparatoria. Andrés lo visitaba, le llevaba comida, lo obligaba a salir a caminar aunque fuera solo unas cuadras. Ese alfa no te merecía, le repetía una y otra vez. Mateo asentía, pero en el fondo seguía preguntándose qué había hecho mal, qué había fallado en él para que Diego lo abandonara así. En diciembre, 2 semanas después de la ruptura, Mateo comenzó a sentirse extraño, náuseas matutinas, cansancio que no se iba ni con horas de sueño, una sensibilidad extrema a los olores. Al principio lo atribuyó a la depresión, al estrés, pero cuando su periodo no llegó, el miedo se instaló en su pecho como una piedra fría. Compró una prueba de embarazo en una farmacia lejos de su colonia, las manos temblando al pagar. En el baño de su departamento vio las 2 líneas aparecer y el mundo se detuvo. Embarazado, de Diego, del alfa que lo había dejado sin mirar atrás. El pánico inicial dio paso a una calma extraña. Mateo se sentó en el borde de la cama, una mano sobre su vientre todavía plano, y sintió algo que no esperaba. Una conexión, una certeza. Este bebé era suyo, parte de él, y sin importar las circunstancias lo protegería. Pero también sabía que necesitaba confirmación médica, orientación. No podía hacer esto solo, no al principio. Llamó a Andrés, la voz quebrada, y su amigo llegó en menos de media hora. Cuando le mostró la prueba, Andrés lo abrazó fuerte, sin palabras, solo presencia sólida y apoyo incondicional. «Vamos a un médico»,
dijo Andrés después de un largo momento. Y luego decidimos qué hacer. Pero no estás solo, Mateo. Nunca lo estarás. Mateo eligió la clínica especializada del Valle en Polanco, un lugar recomendado por su discreción y atención especializada para omegas. La doctora Elena Ruiz, una omega de 50 años con mirada amable y voz serena, lo recibió con profesionalismo, pero también con calidez. Confirmó el embarazo, calculó las semanas, ya estaba de casi 8 semanas, y le explicó todo lo que necesitaba saber: cuidados prenatales, nutrición, los cambios que experimentaría. Mateo escuchó, tomó notas, hizo preguntas. La doctora Ruiz nunca preguntó por el padre, nunca juzgó, solo ofreció apoyo y un plan de seguimiento. Durante las siguientes semanas, Mateo se sumergió en la realidad de ser un omega embarazado y soltero. Investigó, leyó libros, se unió a grupos en línea de padres solteros, comenzó a tomar vitaminas prenatales, ajustó su dieta, dejó el café. En el trabajo, nadie notó los cambios todavía. Su ropa holgada ocultaba cualquier indicio, pero sabía que eventualmente tendría que decir algo. La dueña de la librería, la señora Carmen, era comprensiva, pero Mateo no estaba listo para esa conversación. No todavía. Andrés se convirtió en su ancla. Lo acompañaba a las citas médicas, investigaba información sobre derechos de omegas embarazados, le recordaba comer y descansar. «Vas a ser un padre increíble», le decía, y Mateo quería creerle. Pero las noches eran difíciles. Se despertaba pensando en Diego, preguntándose si debía decirle, si tenía derecho a saber. La doctora Ruiz le había dicho que legalmente el padre tenía derecho a ser informado, pero la decisión era suya. Mateo vacilaba. Parte de él quería que Diego supiera, que enfrentara la realidad de lo que había dejado atrás. Otra parte temía la reacción, el rechazo adicional, o peor, que Diego intentara arrebatarle al bebé por orgullo o por presión familiar. A mediados de enero, cuando Mateo cumplió 12 semanas de embarazo, tomó una decisión. Intentaría contactar a Diego solo una vez para informarle. Si el alfa rechazaba la información o no respondía, seguiría adelante solo. Buscó el número de Diego en su teléfono, el contacto que había guardado pero no borrado, y envió un mensaje simple. «Necesito hablar contigo. Es importante». Esperó horas, días. No hubo respuesta. Intentó llamar. El teléfono sonaba y sonaba hasta que saltaba el buzón de voz. Después de la tercera llamada sin respuesta, Mateo entendió. Diego había cortado toda comunicación. Lo había bloqueado de su vida por completo. El rechazo dolió, pero también trajo claridad. Mateo no esperaría nada de Diego. Este bebé sería suyo, completamente. Comenzó a hacer planes, ahorrar dinero, buscar un lugar más adecuado para criar a un niño, investigar guarderías y opciones de cuidado infantil. La señora Carmen, al notar finalmente los cambios, Mateo ya no podía ocultar el pequeño abultamiento en su vientre. Lo llamó a su oficina una tarde de febrero. Mateo esperaba lo peor, pero la mujer simplemente sonrió y dijo: «Necesitarás tiempo libre después del parto. Avísame con anticipación y lo organizamos. Y felicidades». El alivio que sintió Mateo fue abrumador. En marzo, con 20 semanas de embarazo, Mateo fue a su ultrasonido de rutina. La doctora Ruiz deslizó el transductor sobre su vientre, ahora claramente redondeado, y en la pantalla apareció la imagen. Un bebé, su bebé, con manos, pies, un rostro pequeño y perfecto, el corazón latiendo fuerte y constante. La doctora imprimió varias imágenes, y Mateo las sostuvo con cuidado, las lágrimas corriendo libremente. Este era su hijo, real, tangible, vivo, y lo amaba con una intensidad que no sabía que existía. Fue en la sala de espera de la clínica, mientras guardaba las imágenes del ultrasonido en su mochila, cuando vio la noticia en la televisión. Un programa de espectáculos mostraba imágenes de una pareja sonriente en un evento de gala. El hombre era Diego Santillán, pero no el Diego que Mateo conocía. Este Diego vestía un traje impecable de diseñador, estaba rodeado de fotógrafos, y junto a él, del brazo, estaba Victoria Mendoza, la heredera del imperio hotelero Mendoza. La presentadora del programa hablaba emocionada sobre la boda del año, programada para junio, entre dos de las familias más poderosas del país. Diego Santillán, arquitecto y heredero del conglomerado de construcción Santillán, y Victoria Mendoza, empresaria y filántropa. La pareja perfecta. Mateo sintió que el piso se movía bajo sus pies. Diego no era solo un alfa cualquiera, era parte de la élite, de los clanes que controlaban la economía del país. Y había ocultado esa información durante todo su tiempo juntos. Había fingido ser alguien común, alguien accesible. ¿Por qué? ¿Diversión? ¿Experimentación? Mateo no lo sabía, pero la traición se sintió más profunda, más cruel. Diego no solo lo había abandonado, lo había usado, lo había engañado desde el principio. Salió de la clínica en estado de shock, las imágenes del ultrasonido apretadas contra su pecho. Andrés lo esperaba afuera, como siempre,
y una mirada al rostro de Mateo fue suficiente. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado. Mateo le mostró las noticias en su teléfono, las fotos de Diego y Victoria, los artículos sobre la boda. Andrés leyó en silencio, la mandíbula apretada, los ojos brillando de rabia contenida. «Ese maldito mentiroso», murmuró Andrés. «Te usó, Mateo. Te mintió desde el principio». Mateo asintió, incapaz de hablar. Se sentía humillado, traicionado, pero también furioso. ¿Cómo se atrevía Diego a seguir con su vida perfecta mientras él luchaba solo, embarazado y abandonado? ¿Cómo podía sonreír en esas fotos mientras Mateo enfrentaba cada día con miedo e incertidumbre? «Deberías demandarlo», dijo Andrés, la voz firme. «Tiene recursos, obligaciones legales. Ese bebé es su responsabilidad también». Mateo consideró la idea. Legalmente, tenía derecho a pensión alimenticia, a apoyo económico. Pero la idea de enfrentar a Diego, de exponerse públicamente, de pelear contra una familia con ese nivel de poder y recursos, lo aterraba. «No quiero nada de él», dijo finalmente. «No quiero que mi hijo crezca sabiendo que su padre fue forzado a reconocerlo. Prefiero hacer esto solo». Andrés no estaba convencido, pero respetó la decisión de Mateo. «Entonces necesitas un plan», dijo. «Un buen plan. Porque criar a un niño solo no es fácil, y necesitas estar preparado». Durante las siguientes semanas, Mateo trabajó en ese plan. Calculó sus finanzas, revisó sus opciones de vivienda, investigó programas de apoyo para padres omega solteros. La realidad era dura. Su salario en la librería apenas cubriría lo básico, y con un bebé necesitaría más. Consideró buscar otro trabajo, pero ¿quién contrataría a un omega embarazado? La discriminación era ilegal, pero ocurría constantemente. Mateo sabía que muchas empresas encontraban excusas para no contratar o para despedir a omegas en su situación. Una tarde, mientras organizaba la pequeña habitación extra de su departamento para convertirla en nursery, Mateo encontró una caja con cosas de Diego. Ropa que el alfa había dejado olvidada, un libro que le había prestado, fotografías de ellos juntos. Mateo las miró una por una, recordando momentos que ahora parecían manchados por la mentira. Había una foto en particular, tomada en Coyoacán un domingo por la tarde, donde ambos sonreían felices frente a la casa azul. Diego tenía el brazo alrededor de los hombros de Mateo, y el omega recordaba cómo se había sentido seguro, amado. Todo había sido una ilusión. Guardó las fotos de nuevo en la caja y las cerró. No las tiraría. Algún día su hijo podría querer verlas, saber cómo era su padre, pero no las necesitaba ahora. Lo que necesitaba era enfocarse en el futuro, en construir una vida para él y su bebé. Decidió algo esa tarde, sentado en el suelo de la habitación vacía. Se mudaría. Dejaría la Ciudad de México. Había pensado en esto antes, pero ahora se sentía urgente, necesario. No podía quedarse en una ciudad donde cada esquina le recordaba a Diego, donde en cualquier momento podría toparse con él o con noticias de su boda perfecta. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera ser solo Mateo, el padre soltero, sin el peso de la historia que cargaba. Andrés lo apoyó, aunque con tristeza. «Te voy a extrañar muchísimo», dijo, la voz quebrada. «Pero entiendo, necesitas esto». Mateo comenzó a buscar opciones. Consideró varias ciudades: Guadalajara, Monterrey, Puebla. Finalmente, eligió Oaxaca. Tenía un primo lejano allá, alguien con quien había mantenido contacto esporádico a lo largo de los años. Le escribió, le explicó su situación sin entrar en detalles, y el primo, Javier, respondió con entusiasmo. Tenía espacio en su casa, podía ayudarlo a encontrar trabajo, conocía a gente. «Ven», le escribió, «aquí hay comunidad, hay apoyo, vas a estar bien». La decisión estaba tomada. Mateo habló con la señora Carmen, le explicó que necesitaba mudarse por razones personales. La mujer, aunque decepcionada de perderlo, fue comprensiva. Le pagó un bono de separación generoso y le escribió una carta de recomendación excelente. Mateo comenzó a empacar, a deshacerse de cosas que no necesitaba, a prepararse para el viaje. Programó su mudanza para mediados de abril, cuando estaría de 24 semanas. La doctora Ruiz le dio los registros médicos completos y una lista de clínicas en Oaxaca donde podría continuar su atención prenatal. 2 semanas antes de la mudanza, mientras Mateo empacaba libros en cajas, recibió un mensaje de un número desconocido. Su corazón dio un vuelco al leer el nombre. «Diego, sé que estás embarazado. Necesitamos hablar». Mateo miró el mensaje durante largos minutos, el teléfono temblando en su mano. ¿Cómo se había enterado Diego? ¿Quién le había dicho? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero la rabia era más fuerte. Después de meses de silencio, de ignorar sus intentos de contacto, ahora Diego quería hablar. Ahora que era conveniente para él. Mateo escribió y borró varias respuestas. Finalmente, decidió ignorar el mensaje. No le debía nada a Diego.
Si el alfa quería hablar, tendría que esforzarse más. Bloqueó el número y siguió empacando. Pero al día siguiente, Diego apareció en la librería. Mateo estaba en el mostrador, organizando devoluciones cuando lo vio entrar. El alfa lucía cansado, demacrado, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos buscaron a Mateo y, al encontrarlo, se acercó con pasos rápidos. «Mateo, por favor, necesito hablar contigo», dijo Diego, la voz urgente. Los otros empleados miraban con curiosidad. Mateo sintió el calor subir a su rostro, la humillación de tener esta conversación en público. «No tenemos nada de qué hablar», respondió Mateo, la voz baja pero firme. Sí tenemos», insistió Diego. «Sé que estás embarazado. Sé que es mío. Necesito explicarte». «¿Explicarme qué?», interrumpió Mateo, la rabia finalmente saliendo a la superficie. «¿Explicarme por qué me mentiste? ¿Por qué me usaste? ¿Por qué me abandonaste como si yo no fuera nada?» Diego retrocedió ante el tono de Mateo, la culpa evidente en su rostro. «No fue así», dijo débilmente. «Yo tenía obligaciones familiares. Mi padre arregló el compromiso con Victoria antes de que te conociera». «No tuve opción». «Todos tenemos opciones», replicó Mateo, las lágrimas amenazando con caer, pero negándose a darle ese placer a Diego. «Tú elegiste tu comodidad, tu estatus, tu familia, y está bien, pero ahora yo elijo, y elijo que no formes parte de la vida de mi hijo». «Nuestro hijo», corrigió Diego. «Es mi hijo también, Mateo. Tengo derechos». «¿Derechos?», Mateo rió, un sonido amargo. «¿Qué derechos? ¿Los que ejerciste cuando me ignoraste durante meses? ¿Cuando fingiste que no existía? No, Diego. Este bebé es mío. Yo lo estoy cargando. Yo lo estoy protegiendo. Yo voy a criarlo. Tú elegiste otra vida». Diego intentó acercarse, pero Mateo levantó una mano deteniéndolo. La señora Carmen apareció desde la oficina, evaluando la situación con mirada aguda. «¿Todo bien, Mateo?», preguntó, su tono dejando claro que estaba lista para intervenir. «Sí», respondió Mateo. «Este señor ya se iba». Diego miró a Mateo, luego a la señora Carmen, y finalmente asintió. «Esto no termina aquí», dijo. «Voy a hacer lo correcto, Mateo, lo quieras o no». «El momento para hacer lo correcto era hace meses», dijo Mateo. «Ahora es demasiado tarde». Diego se marchó, y Mateo se permitió temblar solo después de que la puerta se cerró detrás del alfa. La señora Carmen lo abrazó, sin palabras, solo apoyo sólido. Mateo se aferró a ella, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Había sido fuerte, había defendido sus límites, pero el costo emocional era alto. Esa noche, Andrés llegó al departamento con comida y una botella de jugo de manzana. Mateo le contó todo, el mensaje, el encuentro en la librería, las amenazas veladas de Diego. Andrés escuchó, furioso en nombre de su amigo. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «Ahora me voy», respondió Mateo. «Lo antes posible. No quiero darle tiempo a Diego de hacer nada legal, de intentar detenerme. Me voy a Oaxaca y empiezo de nuevo. ¿Y si te busca allá? Entonces lo enfrentaré cuando llegue el momento. Pero no voy a quedarme aquí esperando a que decida qué hacer conmigo y con mi hijo. Mi vida no es una negociación». Los días antes de la mudanza pasaron en un torbellino de preparativos finales. Mateo despidió a sus vecinos, hizo una última visita a la doctora Ruiz, quien le dio consejos para el viaje y contactos en Oaxaca, y pasó una tarde entera con Andrés, sabiendo que sería la última vez en mucho tiempo. Se abrazaron en la estación de autobuses, ambos llorando, prometiendo llamarse constantemente. «Eres el más valiente que conozco», le dijo Andrés, sosteniendo el rostro de Mateo entre sus manos. «Vas a estar increíble. Y ese bebé va a tener el mejor padre del mundo». El viaje a Oaxaca duró 6 horas. Mateo pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo cómo la Ciudad de México desaparecía en la distancia, reemplazada por montañas y pueblos pequeños. Sintió su bebé moverse dentro de él, una sensación cada vez más frecuente y reconfortante. Puso una mano sobre su vientre y sonrió. «Vamos a estar bien», susurró. «Tú y yo». «Vamos a estar bien». Javier lo recibió en la terminal con una sonrisa amplia y un abrazo cálido. Era un beta de 35 años, con esposa e hijos, y una calidez que inmediatamente hizo sentir a Mateo bienvenido. La casa de Javier estaba en el centro histórico de Oaxaca, una construcción colonial con patio central y habitaciones amplias. Le dieron a Mateo una habitación en el segundo piso, con ventana que daba al patio, llena de luz natural. Era perfecta. Los primeros días fueron de adaptación. Mateo conoció a la esposa de Javier, Lucía, una omega de su edad que inmediatamente simpatizó con él. Lucía tenía 2 hijos pequeños y estaba encantada de tener compañía. Le presentó a Mateo otras omegas embarazadas y madres del vecindario, formando instantáneamente una red de apoyo. Mateo se sintió acogido de una manera que nunca había experimentado en la Ciudad de México.
Javier le ayudó a encontrar trabajo. Una librería, café independiente en el centro, buscaba personal. Y cuando Mateo presentó su experiencia y la carta de recomendación de la señora Carmen, lo contrataron de inmediato. Los dueños, una pareja de betas, fueron comprensivos con su embarazo y flexibles con sus horarios. Mateo comenzó a trabajar, a establecer rutinas, a construir una vida nueva. Encontró una clínica comunitaria donde una partera certificada, doña Esperanza, se convirtió en su nueva proveedora de atención prenatal. Doña Esperanza tenía décadas de experiencia, una sabiduría profunda sobre embarazos omega y un enfoque holístico que a Mateo le gustó inmediatamente. Las consultas eran en español, con términos y tradiciones locales que le resultaban reconfortantes. Se sintió cuidado, no solo como paciente, sino como persona. Las semanas pasaron. Mateo alcanzó las 30 semanas, luego las 32. Su vientre era grande ahora, imposible de ocultar, pero en Oaxaca nadie lo miraba con juicio. Los vecinos lo saludaban, le ofrecían consejos, le regalaban cosas para el bebé. Lucía organizó un baby shower pequeño e íntimo con las mujeres del vecindario, lleno de risas, comida tradicional oaxaqueña y regalos hechos a mano. Mateo se sintió abrumado por la generosidad, por el sentido de comunidad que había encontrado. Diego intentó contactarlo varias veces más. Mensajes desde números nuevos, llamadas que Mateo no contestaba, incluso un correo electrónico largo donde el alfa explicaba su situación. Se disculpaba, pedía ser parte de la vida del bebé. Mateo leyó el correo una vez y lo archivó. No respondió. No estaba listo, quizás nunca lo estaría. Diego había tomado sus decisiones y Mateo había tomado las suyas. En mayo, con 36 semanas de embarazo, Mateo comenzó a preparar la habitación del bebé. Javier y Lucía le ayudaron a pintar las paredes de un amarillo suave, a armar la cuna que habían comprado de segunda mano, a organizar la ropa diminuta que había recibido como regalos. Mateo pasaba horas allí, doblando pañales, acomodando juguetes, imaginando cómo sería tener a su hijo en brazos. El miedo todavía estaba presente. Miedo al parto, a ser buen padre, a enfrentar los desafíos que vendrían, pero era superado por la anticipación, por el amor que ya sentía. Una tarde, mientras Mateo organizaba el closet del bebé, sintió una contracción fuerte que lo hizo detenerse. No era la primera, había tenido contracciones de Braxton Hicks durante semanas, pero esta se sintió diferente, más intensa, más definitiva. Esperó, respirando como doña Esperanza le había enseñado, y 10 minutos después llegó otra, y luego otra. Lucía, que estaba en el patio con sus hijos, notó la expresión de Mateo y subió corriendo. ¿Es hora?, preguntó, los ojos brillando con emoción. Creo que sí, respondió Mateo, una mezcla de miedo y emoción en su voz. Llamaron a doña Esperanza, quien llegó en menos de 20 minutos. Evaluó a Mateo, confirmó que el trabajo de parto había comenzado y decidió que era seguro quedarse en casa por ahora. Preparó la habitación de Mateo, llenó una tina inflable con agua tibia para aliviar el dolor y guió al Omega a través de cada contracción, con voz calmada y manos expertas. El trabajo de parto duró 12 horas. Fueron las horas más intensas, dolorosas y transformadoras de la vida de Mateo. Lucía estuvo con él todo el tiempo, sosteniendo su mano, aplicando presión en su espalda baja, susurrando palabras de ánimo. Javier se encargó de mantener todo funcionando, preparar infusiones, cambiar el agua de la tina, cuidar de los niños. Doña Esperanza monitoreó constantemente, verificando el progreso, asegurándose de que tanto Mateo como el bebé estuvieran bien. En las primeras horas de la madrugada, cuando el cielo comenzaba a aclararse sobre Oaxaca, Mateo dio el último empujón. El llanto de su hijo llenó la habitación, y doña Esperanza colocó al bebé directamente sobre el pecho desnudo de Mateo. Un niño, pequeño, perfecto, con los ojos cerrados y los puños apretados. Mateo lo sostuvo, las lágrimas corriendo sin control, sintiendo el peso cálido y real de su hijo contra su piel. «Hola, mi amor», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Hola, Sebastián». Había elegido el nombre semanas antes, Sebastián, que significaba venerado, respetado. Quería que su hijo creciera sabiendo que era amado, valorado, respetado desde el primer momento de su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de adaptación. Mateo aprendió a amamantar, a cambiar pañales, a interpretar los diferentes llantos de Sebastián. Lucía fue una guía invaluable, enseñándole técnicas, compartiendo su experiencia, estando disponible a cualquier hora. Doña Esperanza visitaba diariamente, verificando que ambos estuvieran sanando bien, respondiendo preguntas, ofreciendo apoyo. Andrés llegó de visita cuando Sebastián tenía una semana. Voló desde la Ciudad de México con una maleta llena de regalos y el corazón lleno de amor. Sostuvo a Sebastián con reverencia, lágrimas en los ojos, y le dijo a Mateo: «Es perfecto, exactamente como tú». Durante esa visita,
Andrés le contó a Mateo que Diego se había casado con Victoria en junio, como estaba planeado. La boda había sido el evento social del año, cubierto por todas las revistas y programas de espectáculos. Andrés le mostró algunas fotos en su teléfono. Diego en smoking, Victoria en un vestido de alta costura, ambos sonriendo para las cámaras. Mateo miró las imágenes y sintió nada, no dolor, no rabia, no nostalgia, solo indiferencia. Esa vida, ese hombre, ya no le pertenecían. Tenía algo infinitamente más valioso ahora. ¿Sabes sobre Sebastián?, preguntó Mateo. No lo sé, respondió Andrés. No he tenido contacto con él, pero si quiere buscarlos, te avisaré. Mateo asintió. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar ese tema. Legalmente, Diego tenía derechos como padre, pero Mateo esperaba que el Alfa hubiera seguido adelante con su vida y no los buscara. Por ahora, estaba enfocado en Sebastián, en construir su vida en Oaxaca, en ser el mejor padre posible. Los meses pasaron rápidamente. Sebastián crecía, alcanzaba hitos, desarrollaba personalidad. Era un bebé tranquilo, curioso, que adoraba ser cargado y miraba el mundo con ojos grandes y oscuros, los mismos ojos de Mateo. A veces, Mateo veía rasgos de Diego en su hijo, la forma de la mandíbula, cierto gesto al dormir, pero eran solo detalles. Sebastián era su propio ser, único y amado por sí mismo. Mateo prosperó en Oaxaca. El trabajo en la librería Café se convirtió en algo más que un empleo. Se volvió parte de la comunidad, organizaba lecturas, talleres, eventos culturales. Los dueños, impresionados por su dedicación y visión, le ofrecieron sociedad minoritaria en el negocio. Mateo aceptó, sintiendo por primera vez en su vida que estaba construyendo algo duradero, algo propio. En diciembre, cuando Sebastián cumplió 6 meses, Mateo recibió un paquete certificado. Lo abrió con manos temblorosas y encontró documentos legales. Diego lo estaba demandando por custodia parcial y derechos de visita. Adjuntaba una carta personal, escrita de su puño y letra, donde explicaba que había pasado meses en terapia, trabajando en sí mismo, entendiendo sus errores. Quería ser parte de la vida de Sebastián. No buscaba quitárselo a Mateo, solo conocerlo, tener una relación con su hijo. Ofrecía pensión alimenticia completa, cobertura médica, fondos para educación, todo documentado legalmente. Mateo leyó los documentos una y otra vez. Consultó con un abogado local que Javier le recomendó. Pasó noches sin dormir, considerando las opciones. Parte de él quería rechazar todo, proteger a Sebastián de un padre que había sido ausente. Pero otra parte, la parte que había crecido sin padre y conocía ese vacío, se preguntaba si estaba siendo justo con su hijo al negarle la oportunidad de conocer a Diego. Habló con Lucía, con doña Esperanza, con Andrés por teléfono. Todos le dieron perspectivas diferentes, pero nadie le dio la respuesta. Esa decisión era solo suya. Finalmente, después de 2 semanas de deliberación, Mateo respondió a los documentos. Aceptaba la pensión alimenticia, la cobertura médica y los fondos educativos. Sebastián merecía tener seguridad financiera. Pero las visitas serían supervisadas, gradualmente, comenzando con videollamadas. Diego tendría que ganarse el lugar en la vida de Sebastián, demostrar con acciones, no solo con palabras o dinero, que era digno de ser llamado padre. La primera videollamada fue incómoda. Diego apareció en la pantalla, visiblemente nervioso, los ojos inmediatamente buscando a Sebastián. Mateo sostenía al bebé, quien miraba la pantalla con curiosidad. Diego habló suavemente. Se presentó, trató de no llorar cuando Sebastián sonrió. Una de esas sonrisas de bebé, que probablemente eran solo gas, pero que derretían corazones de todas formas. «Es hermoso», dijo Diego, la voz quebrada. «Se parece a ti». «Tiene tus ojos», respondió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con la observación. Las videollamadas se volvieron semanales. Diego era consistente, nunca faltaba, siempre llegaba puntual. Hablaba con Sebastián, aunque el bebé obviamente no entendía. Le cantaba canciones, le mostraba juguetes a través de la pantalla. Con el tiempo, comenzó a hablar con Mateo también, no sobre su relación pasada, sino sobre Sebastián. Compartían anécdotas, preocupaciones, celebraban juntos cada nuevo logro del bebé. Después de 6 meses de videollamadas, Mateo aceptó una visita presencial. Diego viajaría a Oaxaca por un fin de semana, se hospedaría en un hotel y tendría visitas cortas con Sebastián en lugares públicos, con Mateo presente. El día que Diego llegó, Mateo esperaba nerviosismo, rabia, algo, pero lo que sintió fue calma. Habían pasado más de 2 años desde su ruptura. Eran personas diferentes ahora. Diego se veía diferente también, más maduro, menos pulido, más real. Cuando vio a Sebastián, ahora un niño de 1 año, caminando torpemente con personalidad completa, Diego se arrodilló y lloró abiertamente. Sebastián, curioso ante el extraño que lloraba, se acercó y tocó el rostro de Diego con manos pequeñas.
Diego rió entre lágrimas, sosteniendo esas manos con infinita ternura. Durante ese fin de semana, Mateo observó a Diego interactuar con Sebastián. Vio genuino esfuerzo, amor paternal, respeto por los límites que Mateo establecía. Vio a un hombre diferente del que lo había abandonado. No justificaba las acciones pasadas, pero reconocía el cambio. Al final de la visita, mientras Diego se preparaba para volver a Ciudad de México, le dijo a Mateo: «Gracias por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco, pero voy a honrarla. Sebastián siempre tendrá un padre, si me lo permites». Mateo asintió. «No es por ti», dijo con honestidad. «Es por él. Sebastián merece tener a su padre, si ese padre está dispuesto a hacer el trabajo». «Lo estoy», afirmó Diego, «y lo haré». Las visitas se volvieron más frecuentes, más relajadas. Diego viajaba a Oaxaca una vez al mes, a veces dos. Sebastián comenzó a reconocerlo, a alegrarse cuando llegaba. Diego nunca intentó reemplazar a Mateo, nunca cuestionó sus decisiones como padre principal. Se posicionó como un apoyo, un segundo padre, respetando que Mateo había sido quien estuvo allí desde el principio. En el segundo cumpleaños de Sebastián, Mateo organizó una fiesta en el patio de la casa de Javier. Estaban todos: Javier y su familia, Lucía y los niños, las vecinas que habían formado parte de la red de apoyo de Mateo, doña Esperanza, Andrés, que había viajado desde Ciudad de México, y Diego. Era una imagen extraña, esta familia recompuesta, pero también era real. Era amor en sus múltiples formas. Mientras Sebastián soplaba las velitas de su pastel, con ayuda, porque 2 años aún era muy pequeño para entender cómo se hacía, Mateo miró alrededor. Miró a su hijo, radiante, llamado. Miró a Diego, quien cantaba feliz cumpleaños con genuina alegría. Miró a Andrés, su hermano elegido, quien había estado allí en los momentos más oscuros. Miró a la comunidad que lo había acogido en Oaxaca, y sintió gratitud. Su vida no había salido como la planeó. Había habido dolor, traición, miedo, momentos de desesperación donde no sabía cómo seguir, pero también había habido fuerza que no sabía que poseía, amor más profundo de lo que imaginó posible, y una comunidad que lo sostuvo cuando más lo necesitaba. Había aprendido que la familia no siempre es la que nace de la sangre o de los planes perfectos. A veces es la que se construye con elecciones valientes, con vulnerabilidad, con la disposición de dejar ir lo que te lastima y abrazar lo que te sana. Sebastián crecería sabiendo que fue planeado, que fue elegido, que fue amado desde antes de nacer. Crecería con un padre que lo puso primero siempre, que sacrificó comodidad por principios, que le enseñó que el valor no está en las cosas materiales, sino en la integridad. Y también crecería conociendo a su otro padre, quien cometió errores pero trabajó para enmendarlos, quien llegó tarde pero llegó. Esa noche, después de que todos se fueran y Sebastián estuviera dormido, Mateo se sentó en el balcón de su habitación, mirando las estrellas sobre Oaxaca. Pensó en la versión de sí mismo de hacía 2 años y medio. Roto, asustado, solo. Quiso poder decirle a ese Mateo que todo estaría bien, que el dolor eventualmente se convertiría en sabiduría, que la pérdida abriría espacio para algo mejor. Pero ese Mateo necesitaba vivir ese proceso, caminar ese camino, tomar esas decisiones difíciles. Mateo tocó su vientre, ahora plano, recordando cuando estaba lleno de vida. Recordó el miedo, pero también el primer momento que sintió a Sebastián moverse, la primera vez que escuchó su corazón latir, el instante en que lo sostuvo recién nacido. Esos momentos habían valido cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda. Se preguntó qué le depararía el futuro. No lo sabía. Quizás Diego se quedaría en la vida de Sebastián, cumpliría su promesa, sería un buen padre. O quizás eventualmente se alejaría de nuevo. Mateo esperaba que no, pero estaba preparado para esa posibilidad también. Quizás algún día Mateo conocería a alguien nuevo, reconstruiría ese aspecto de su vida. O quizás no. Y estaba bien. Su valor no dependía de tener una pareja. Había aprendido a ser completo por sí mismo, a encontrar felicidad en otras formas de amor y conexión. Lo que sí sabía con certeza era que Sebastián tendría una vida llena de amor, de comunidad, de valores sólidos, que crecería sabiendo que fue suficientemente importante para que su padre lo eligiera por encima de todo lo demás. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Mateo entró a la habitación, revisó a Sebastián una última vez, durmiendo profundamente, el rostro pacífico, y se preparó para dormir. Mañana sería otro día, con sus propios desafíos y alegrías. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mateo lo esperaba sin miedo. Había aprendido que era más fuerte de lo que creía, más capaz de lo que imaginaba y más merecedor de amor de lo que le habían enseñado. Cerró los ojos, una sonrisa suave en sus labios, y dejó que el sueño lo reclamara. Esta era su vida ahora, complicada, imperfecta, pero completamente suya, y eso era más que suficiente.